realmente buenas. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante, el taller de profundización de material de matemáticas PRES en la teoría de las situaciones didácticas. Como objetivo general tenemos reconocer el funcionamiento de las secuencias didácticas del material educativo de matemáticas PRES a partir de los elementos teóricos en la teoría de las situaciones didácticas. Como objetivo específico tenemos relacionar las tipologías de las situaciones didácticas con las etapas de las secuencias didácticas del material educativo de matemáticas PRES a través de un ejercicio práctico. Reconocer las diferentes tipologías de las situaciones didácticas desde la teoría de las situaciones didácticas. Identificar acciones y proponer estrategias haciendo uso de la teoría de las situaciones didácticas para analizar y reconocer los aprendizajes de los estudiantes desde el uso del material educativo de matemáticas PTA-PRES. Reflexionar sobre la importancia de documentar teóricamente las acciones de diseño, planeación, ejecución y reflexión de las prácticas de aula. El uso pedagógico de este material favorece la comprensión de conceptos y procesos y desarrollando competencias en los estudiantes en el área de matemáticas, en el marco que se propone desde los estándares básicos de competencias y atendiendo a la estructura curricular que se ha puesto de manifiesto en los lineamientos curriculares de matemáticas. Para contribuir a la organización del currículo se establecen tres grandes ejes, los cuales tenemos el eje de conocimientos básicos, donde encontramos el pensamiento numérico, el pensamiento espacial, pensamiento métrico, aleatorio y variacional. El eje de procesos generales tenemos el razonamiento, la resolución y planteamiento de problemas, la comunicación, la modelación y la elaboración, comparación y ejercitación de procedimientos. Y por último tenemos el eje de contexto. Entonces, ¿hemos trabajado con el material PRES? Claro que lo hemos trabajado. Ahora vamos a mirar cómo está estructurado el material de matemáticas PRES. El material de matemáticas PRES está compuesto por 4 etapas, distribuidos de la siguiente manera. Tenemos la etapa de comprensión, la etapa de contextualización de los centros de aprendizaje, la etapa de resolución de problemas y la etapa de reflexión. Ahora vamos a hablar de la primera etapa, que es la etapa de comprensión. Esta etapa comienza con la presentación del contexto de la situación problema, donde se debe tener en cuenta todos los conocimientos previos de los estudiantes y complementar la presentación con apoyos didácticos visuales. Entonces, una vez que esté claro el contexto y el vocabulario que se puedan causar dificultad, se presenta la situación problema mediante una lectura acompañada con el material de apoyo y se busca que los estudiantes determinen cuál es la tarea que ellos van a realizar. Y esta etapa finaliza con la realización de un plan de acción mediado por un esquema de solución que el docente tendrá preparado de antemano, pero que construirá en conjunto con sus estudiantes y apoyándose en sus ideas. Tenemos la etapa de descontextualización. En esta etapa tenemos los centros de aprendizaje. En esos varios centros de aprendizaje, y en esos centros de aprendizaje constan de una serie de actividades realizadas por fuera del contexto de la situación problema, mediante otras actividades y procesos. Y ellos comprenden la práctica de unos procedimientos que son necesarios para resolver la situación problema. Una característica importante de los centros de aprendizaje es el uso del material manipulativo como un medio para que los estudiantes alcancen los aprendizajes esperados. Tenemos
la etapa de la situación problema. Es una propuesta individual de una estrategia combinado con los conocimientos, los conceptos aprendidos en cada uno de los centros que hemos visto. Estos centros se ponen en común cada una de esas estrategias y se lleva a una solución individual de la situación problema. Y esta inicia con un retorno al esquema de la situación problema, realizando en la etapa de comprensión y el enriquecimiento de este a partir de los conceptos y procedimientos desarrollados durante los centros de aprendizaje. Y por último, tenemos la etapa de reflexión. La última etapa consiste en un proceso metacognitivo que se realiza colectivamente. Los estudiantes son guiados por unas preguntas, reflexionan sobre lo aprendido y sobre su proceso de aprendizaje y toman conciencia de sus procesos mentales. Esta etapa facilita la transferencia de conocimiento en posibles situaciones futuras, dentro y fuera del aula. Entonces, ¿cómo se da este proceso de enseñanza-aprendizaje? Este proceso de enseñanza-aprendizaje debemos de, primeramente, vamos a hacer un emparejamiento, una definición de algunos conceptos. Dentro de esa definición de esos conceptos tenemos las situaciones didácticas. Estas situaciones didácticas le permiten, es una situación construida intencionalmente con el fin de adquirir a los alumnos un saber determinado. Tenemos también la situación adidáctica, donde designa toda situación que se da por una parte no puede ser dominada de una manera conveniente sin la puesta en práctica de los conocimientos o del saber que se pretende y que por la otra seccionan de decisiones que toma el alumno, ya sea una decisión buena o una decisión mala, sin la intervención del maestro. En lo consecuente al saber que se pone en juego. Es decir, la situación adidáctica es un conjunto de relaciones establecidas explícitamente entre un alumno o un grupo de alumnos, un cierto medio que comprende eventualmente instrumentos y un sistema educativo. ¿Para qué? Para lograr que estos alumnos se apropien de un saber constituido a un viaje de constitución. Es decir, este estudiante debe saber qué es lo que va a realizar. Ahora tenemos la resolución de problemas. La resolución de problemas es un conjunto de acciones que se deben seguir para alcanzar ciertos objetivos previamente, teniendo algo de conocimiento sobre el tema. Y tenemos la situación. ¿Qué es una situación? Una situación es un modelo de interacción. ¿Entre quién? Entre el sujeto y un medio determinado. El recurso de que dispone el sujeto para alcanzar o conservar este medio es el estado favorable en una gama de decisiones que dependen del uso del conocimiento previo. Entonces, tenemos la situación problemática y tenemos el problema. Ahora vamos a hablar de la resolución del problema, la situación problema. Consciente de la enseñanza de la matemática que considera la idea de proponer las situaciones problemáticamente, que puede ser motor de la adquisición de conocimiento y utilizar ese modelo de resolución de problemas para la comprensión de los conceptos, donde debe existir una interacción dinámica entre el contenido de las ideas de matemáticas y los procesos usados para resolver esa situación problema. Y tenemos dentro de eso, para la resolución de todo eso, está inmersa la metodología de la resolución problema
junto con el problema. Y por último tenemos el ejercicio. El ejercicio es cuando la resolución prevé que se tenga en cuenta que utilizar reglas y procedimientos ya aprendidos, aunque estén en vías de consolidación. Bueno, entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Asociar la teoría de las situaciones didácticas. Ya nosotros hablamos de cada una de esas etapas, y aquí estamos viendo cada una de eso. ¿Por qué la teoría de las situaciones didácticas? Entonces aquí tenemos una situación problema, ¿verdad? Donde está el profesor, está afuera. Es la situación que viene siendo la situación didáctica, donde es el profesor el que está guiando a los estudiantes. Y después tenemos que la situación didáctica. La adidáctica, cuando ellos son los estudiantes los que resuelven la situación problema. Y la situación didáctica es cuando es el profesor el que los dirige, el que les da ese conocimiento, ese saber de cada uno de los aprendizajes. Entonces tenemos, ¿por qué la teoría de las situaciones didácticas? Vamos a ver por qué. Resulta que en el programa PTA, Todos Aprender, tenemos unos objetivos. ¿De qué? El objetivo del PTA, el rol del formador, del tutor, del docente, de los estudiantes. Esas situaciones didácticas van llevadas muy de la mano. ¿Con qué? Con ese material. Tenemos que el rol del estudiante reproducido por una parte de alumnos, el alumno debe actuar, formular, probar, construir modelos, donde esos modelos vayan acompañados con un lenguaje, unos conceptos, unas teorías que los intercambia con otros, que reconozca lo que están haciendo, conforme a qué, con la cultura que tome cada uno de ellos. El rol del docente es hacer posible semejante la actividad. El profesor debe proponer a los alumnos situaciones que pueden vivir y en el que cada uno de esos conocimientos van acompañados como la solución óptima de ¿qué? De una situación problema. Y esto debe simular a una clase científica. Cada conocimiento debe nacer de la adaptación a una situación específica, pues las probabilidades se crean en un contexto y en una relación con el medio. Los roles en cada una de esas situaciones didácticas se puede ir conectando. Vemos ahí que cada uno va conectado. El objetivo del PTA, el rol del formador, el del tutor, el del docente y el del estudiante. Todo eso va muy de la mano con la situación didáctica. Se puede conectar sobre los mencionados en cada uno de los lineamientos curriculares. Entonces tenemos, ¿por qué la teoría de las situaciones didácticas, los lineamientos curriculares de matemáticas? Referentes. El rol del docente, el rol del estudiante nos llevan a una situación didáctica. Una de las razones por las cuales se aborda desde el programa la teoría de las situaciones didácticas es teniendo en cuenta los lineamientos curriculares de matemáticas en sus referentes curriculares para dar cuenta de los diferentes roles de los estudiantes y docentes en relación con el conocimiento que se pone en juego. Estas relaciones se manifiestan en cada una de esas situaciones. Material PRES en los referentes curriculares. Los referentes curriculares, de donde están los documentos de actualización curricular, la metodología de la resolución de problemas y material PRES y la resolución de problemas. Esto significa
que complementamos lo planteado en los lineamientos curriculares y los estándares básicos de competencia para seguir trabajando la resolución de problemas como una actividad fundamental en el aprendizaje de la enseñanza de las matemáticas en Colombia. Dentro de esto tenemos, ¿qué es la teoría de la situación didáctica? La situación-acción. La situación-acción, donde estamos hablando de un sujeto, una acción y un medio. Es el esquema general de esta situación de acción. El sujeto, que es el al que actúa, consiste en elegir directamente los estados del medio en función de sus propias motivaciones. Si el medio reacciona con cierta regularidad del sujeto, puede llegar a relacionar algunas informaciones con sus decisiones, a anticipar sus reacciones y a tenerlo en cuenta en sus propias acciones. El aprendizaje, los conocimientos permiten producir, cambiar estos aprendizajes, donde podemos presentar estos conocimientos por medio de descripciones y procedimientos que parecen seguir, donde podemos representar cada uno de ellos, las descripciones tácticas que parece seguir el sujeto o por las declaraciones de lo que parece tener en cuenta, pero se trata de unas proyecciones, donde en conclusión, en una situación, acción, el estudiante debe actuar sobre ese medio. La situación requiere solamente la puesta en acto de conocimientos implícitos. Ahora vamos a mirar dentro de la situación formulación. El repertorio de los modelos implícitos de acción y los modelos en que se establece son muy complejos. Se puede suponer que la formulación de un conocimiento implícito cambia a la vez sus posibilidades de tratamiento. La formulación de un conocimiento correspondería a la capacidad del sujeto para reformarlo, reconocerlo e identificarlo donde hay un medio. Ese medio le exige al sujeto usar una formulación donde se involucra a otro sujeto, a quien el primero deberá comunicar la información. La situación puede entonces describirse como un esquema, pero si queremos determinar ese contenido con la comunicación, también es necesario que los dos cooperen en el control del medio externo. En conclusión, quiere decir que en una situación de formulación, un estudiante o un grupo de estudiantes, donde ellos son los emisores, ellos formulan explícitamente ese mensaje destinado a otro estudiante que viene siendo el receptor, donde éste debe comprender el mensaje y a la vez actuar sobre un medio en base al conocimiento contenido en ese mensaje. Ahora vamos a tener la teoría de las situaciones didácticas en la situación de validación. Los esquemas de la acción y de la formulación conllevan a procesos de corrección, ya sea empírica o apoyado en aspectos culturales para asegurar la pertinencia, adecuación y adaptación o conveniencia de los conocimientos. Pero el emisor ya no es un informante, sino un proponente, y el receptor un oponente. Se supone que poseen las mismas informaciones necesarias para tratar un problema. Estos van cooperando en la búsqueda de la verdad, donde vinculan de forma segura un conocimiento. En conclusión, tenemos que esta situación de validación, donde dos estudiantes o un grupo de estudiantes enuncian aserciones y se ponen de acuerdo sobre esa verdad o esa falsedad, las afirmaciones propuestas para cada grupo son sometidas a la consideración del otro grupo, que debe tener la capacidad de sancionarlas, es decir, ser capaz de aceptarlas o rechazarlas o pedir pruebas
o poner otras aserciones. Entonces ahora vamos a ver qué es la teoría de las situaciones didácticas. ¿Dentro de qué? De la situación institucionalización, donde tenemos, en otro momento nosotros creímos que al considerar las situaciones de acción y de formulación y de validación, ya teníamos todas las clases posibles de situaciones. Teníamos situaciones de aprendizaje en el sentido de los psicólogos, y se podía pensar que habíamos reducido la enseñanza a sucesiones de aprendizaje, pero en el transcurso de las experiencias desarrolladas vimos que ustedes, maestros, al cabo de un tiempo necesitaban ordenar ese espacio y nos vimos obligados a preguntar qué es lo que se debía hacer, porque había tanta resistencia a los docentes a utilizar este material, a hacer algo. Debíamos darnos cuenta qué se debía de hacer, describir qué había sucedido o lo que había vinculado a que se cambiara todo ese proceso. Entonces, asumir un objeto de enseñanza, poderlo identificar, acercar las producciones de los conocimientos a otras creaciones culturales, donde se indica qué es lo que se va a utilizar nuevamente. Ahora sí vamos a hacer la definición de lo que es la teoría de las situaciones didácticas. Entonces tenemos, según Brusser, dice que permite, por una parte, analizar todas las acciones del docente y de los estudiantes en el aula, su relación con el conocimiento que se construye, y por otra, desarrollar. Y tenemos que, en primer lugar, estos hechos y luego los razonamientos, el hecho de asegurar la consistencia del conjunto de las modelizaciones, eliminan lo que son las contradicciones o el trabajo teórico. Esto muestra la necesidad de tener en cuenta cada una de esas fases que dieron a determinar los conocimientos. Del mismo modo que los teoremas en acto desaparecerían rápidamente ante la ausencia de una formulación, si no se los reubicara dentro de un repertorio especial cuya importancia y uso no fueran confirmados por la cultura y la sociedad. Entonces, esto es consideración oficial del objeto de enseñanza por parte del estudiante y del aprendizaje del mismo estudiante, donde viene siendo un fenómeno social muy importante y una fase esencial del proceso didáctico. Ese doble conocimiento constituye el objeto de la institucionalización, donde el funcionamiento de los conocimientos es diferente al de los saberes, tanto en las relaciones como entre las instituciones, como la actividad aislada de los sujetos, donde una noción no tiene las mismas propiedades como conocimientos, como debe saber, ni funciona del mismo modo como una herramienta de indagación, ni de las mismas posibilidades de expresión, ni actúa igual como instrumento de comisión o como argumento, y tampoco ha sido aprendida de la misma manera. Entonces tenemos esos dos relatos de los dos grupos, las diferentes asociaciones acerca de cada una de las etapas. Tenemos la etapa de comprensión, que ya la hablamos, la etapa de descontextualización. Tenemos una situación de acción, la situación de validación, situación de formulación, la etapa de resolución y la etapa de reflexión. Dentro de la etapa de reflexión está la situación de validación, situación de institucionalización, y en la etapa de resolución tenemos la situación de formulación o situación de validación. Damos por terminado este taller de profundización de matemáticas, de las situaciones didácticas del material PRES.